Hola mis amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros en su programa Ríos de Dios de Ministerios a través de Facebook y de YouTube y también a través de las distintas plataformas de podcast con el tema Reflexionando a Tiempo. Gracias por el favor de su atención y estamos caminando de la mano con grandes personajes de la Biblia y pues en el libro de Génesis estamos viendo personajes, grandes hombres de la fe que marcaron la historia de la humanidad y que las decisiones que ellos tomaron han afectado hasta nuestros días a la historia del hombre. En la entrega pasada estuvimos platicando acerca de Noé, el gran constructor de esa arca que pues gracias a su obediencia por 120 años Noé pudo salvar a la humanidad de alguna manera y se le conoce como el segundo padre de la humanidad y también es uno de los héroes de la fe que se encuentra en la galería de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham es un hombre que nació en Ur de los Caldeos. Pasó la mayor parte de su vida en Canaán. Él era un próspero ganadero. La Biblia dice textualmente que era riquísimo. Sus familiares eran Nacor y Harán, sus hermanos, Taré, su padre, su esposa Sara. Como sobrino tiene a Lot y luego vemos que tiene sus hijos Ismael e Isaac. Sus contemporáneos son Abimelech y Melquisedec, que usted puede leer la historia de Abraham que empieza a partir de Génesis capítulo 12, a partir de ese momento cuando Dios le promete a Abraham hacer de él una nación grande y cuando Dios le ordena y le dice sal de tu tierra y de tu parentela. Yo quiero que usted se imagine la situación en la que se encuentra Abraham cuando se le aparece Dios y cuando Dios le dice Abraham, toma a tu esposa y tienes que salir de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es toda la información que recibe. No le dice qué rumbo tomar, no le dice a dónde va a llegar. No hay promesa alguna de garantizarle que el camino tendrá éxito y que a donde vaya se va a cumplir su propósito y su destino. Simplemente Adán obedece la voz de Dios y sale efectivamente de su tierra y de su parentela. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. De hecho, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, el hecho de haber escuchado la voz de Dios y haberle creído y haber obedecido esa orden que no tiene mucha explicación, solamente sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Wow, es un hombre que tiene una fe extraordinaria. Muchos de nosotros cuando recibimos una orden de parte de un superior o de parte de alguien a quien nosotros somos súbditos, a veces no solamente preguntamos para saber más información, sino que muchas veces preguntamos para cuestionar, preguntamos para de alguna manera soslayar esa orden y a veces por nuestra naturaleza desobedecer o hacer en parte lo que nosotros queremos hacer, lo que es nuestra propia voluntad, porque es la naturaleza de las personas. Sin embargo, Abraham es un hombre que se caracteriza precisamente por ser obediente, el padre de la fe. Y algunos logros y puntos fuertes que podemos ver en Abraham es que en primer lugar su fe agradó a Dios. Fue el padre fundador de la nación judía, logró el respeto de los demás
y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. Él, como padre, como patriarca, estaba dispuesto a defender su familia, a defender lo que le pertenecía a cualquier precio. No solamente fue un padre responsable para con su familia, sino que practicó la hospitalidad con todos los demás. Yo creo que por eso en la cultura judía ellos son muy hospitalarios, precisamente porque esa costumbre la tienen desde Abraham. Un hombre que era hospitalario, recibía a los viajantes, les daba de comer, les daba albergue, los atendía de una manera extraordinaria. Ese es un punto fuerte que nosotros podemos ver. La Biblia dice que no nos olvidemos de ser hospitalarios en el libro de Hebreos, porque algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Y cuando la Biblia dice esto, se refiere precisamente a Abraham. Y bueno, esta es una de las características que encontramos en Abraham. Otra cosa que podemos ver en él es que, como le decía anteriormente, fue un ganadero rico y exitoso. Cuando uno viaja a Tierra Santa, en el desierto de Judea, de Samaria, podemos ver nosotros todavía que hay comunidades que les llaman los beduinos, y usted cuando camina cerca de esos lugares, podemos ver que estas personas viven en las condiciones casi exactamente como las que vivía Abraham en sus tiendas, en los campos ganaderos. Nosotros podemos ver que los beduinos tienen todavía esa cultura. Entonces Abraham, un ganadero riquísimo, tenía muchas tiendas, familias que dependían completamente de él. Y bueno, otra cosa que podemos ver es que Abraham era un hombre pacífico. Por lo general, él evitaba los conflictos, pero cuando estos eran inevitables, permitía que su oponente estableciera reglas para aclarar las disputas. Le pasó con su sobrino Lot, cuando dice la Biblia que estaban creciendo en gran manera por la riqueza, y empiezan a dialogar y platicar porque los pastores se peleaban ya porque se estaban invadiendo terrenos. Entonces Abraham era un hombre que siempre estaba dispuesto a negociar antes de entrar en un conflicto. Yo creo que esto es otra cosa que usted y yo también podemos aprender. Por ejemplo, en el Salmo 34, el Señor nos invita y nos dice: apártate del mal, busca la paz y síguela. Y también en Romanos capítulo 13 dice: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Abraham es un hombre pacifista. Pero bueno, nosotros podemos ver que Abraham, en sus debilidades y sus errores, algo que él tenía es que cuando se encontraba en aprietos, tendía a disfrazar la verdad, distorsionaba la verdad, como por ejemplo cuando él se encontró con Abimelech y por temor dijo que su esposa Sara era su hermana, y por causa de esa mentira Abimelech estuvo en peligro de ser destruido, él y toda su nación. Y luego viene y le reclama y le dice: Abraham, ¿por qué no me dijiste que Sara era tu hermana? Y él dice: porque tuve miedo, y si ustedes sabían que era mi esposa, seguro me mataban. Entonces eran algunos de los errores que tenía Abraham. Otra cosa extraordinaria que yo puedo ver en Abraham es que al lugar al que él llegaba, siempre él establecía un altar. Abraham era un adorador por excelencia. Siempre, ciudad que llegaba, tierra que llegaba, nación a la que llegaba, siempre él establecía un altar para adorar a Dios. Así que nosotros podemos ver estas cosas extraordinarias en Abraham. Por último, en Génesis capítulo 15, podemos ver aquí cómo Dios reitera la promesa que le hizo a Abraham. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión
diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note que Abraham tenía más de 90 años de edad, al igual que su esposa Sara. Y dice la Biblia que precisamente en esa condición Abraham le creyó a Dios. Y vemos más adelante que le nace Isaac, el hijo de la promesa, con su esposa, porque ya había tenido un hijo anterior con Agar, una de sus criadas. Pero vemos aquí cómo se cumple la palabra en Isaac, su hijo. Es el personaje que próximamente nosotros vamos a estar estudiando, pero nosotros podemos ver aquí en Romanos capítulo 4 cómo la Biblia habla acerca de Abraham. Y concluyo con esto. En Romanos capítulo 4 versículo 3, ¿por qué dice la escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? El versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y gracias a haberle creído a Dios, él se convirtió en el Padre de todas las naciones por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que tú y yo, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Así que tú puedes recibir las promesas de la bendición que Dios le prometió a Abraham a través de Jesucristo, Señor nuestro. Te invito para que tú recibas a Jesús como Señor y Salvador y seas poseedor de las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos aquellos que creen en Él, principalmente la salvación y la vida eterna. Oramos. Padre, muchas gracias te doy por Abraham, el padre de la fe, porque te creyó a ti y su fe le fue contada por justicia. Y te damos gracias porque por causa de la obediencia de Abraham, nosotros podemos tener acceso a ti a través de tu Hijo amado Jesucristo, porque tú le prometiste a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú le prometiste a Abraham que serían benditos los que le bendijeran y malditos los que le maldijeran. Tú le prometiste a Abraham que tendría una nación grande, y no solamente se refería a la nación judía, sino que también se refería a todos aquellos que se acercan a ti a través de Jesucristo nuestro Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes a nosotros a fortalecernos en la fe como lo hizo tu siervo Abraham. En el nombre de Jesús. Amén
Muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.